¿Qué tal, familia? Bienvenidos de vuelta a Ecos del Relato 2.0, qué gusto tenerlos por aquí otra vez compartiendo este momento juntos en este vídeo. Hoy debo empezar este vídeo haciéndoles una advertencia seria, pues nos están mintiendo en la cara descaradamente y nadie te lo quiere decir claramente. Hagamos un experimento rápido de 3 segundos. Miren el teléfono que tienen en la mano y piensen en el café que se tomaron esta mañana. O en los tenis que traen puestos ahora mismo caminando por la calle. ¿Ya lo pensaron bien y se dieron cuenta de esto? ¿Ya se dieron cuenta de que todo se está volviendo ridículamente caro, tarda semanas en llegar a casa y la calidad viene peor? Seguro todos te dicen la misma palabra aburrida y repetitiva, es la inflación, amigo, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay más. Pues hoy vas a descubrir que la inflación es solo la cortina de humo que te quieren vender y ocultar la verdad. El verdadero culpable tiene un nombre mucho más peligroso y complejo que nadie te ha explicado con claridad: fragmentación financiera global. Durante los últimos 30 años, vivimos en la época más barata de toda la historia moderna y globalizada sin fin. El planeta funcionaba como un centro comercial gigantesco y completamente libre, sin restricciones, sin fronteras, sin trabas ni complicaciones. Pero hoy, ese centro comercial perfecto se está rompiendo en 1000 pedazos frente a nuestros ojos atónitos y alarmados. Los países están levantando muros invisibles que no ves en mapas, pero sí sientes en tu cartera cada día en el supermercado. El dinero está empezando a pedir visa ideológica para cruzar fronteras internacionales, generando nuevas tensiones económicas. Los gobiernos se están declarando una guerra de aranceles silenciosa y peligrosa que vas a pagar tú con el sudor y esfuerzo diario. Quédate los próximos minutos conmigo sin distracciones, porque hoy te voy a explicar sin rodeos y con peras y manzanas cómo este pleito gigantesco de superpotencias te está vaciando los bolsillos en tu vida diaria sin que te des cuenta completamente ahora. Para entender qué es exactamente una guerra de aranceles, en términos prácticos, vamos a bajarlo a tu colonia de toda la vida. Imagina que toda la vida le has comprado el pan a Don Juan, el panadero local de la esquina que conoces siempre. Don Juan representa a las empresas nacionales de tu país. Su pan cuesta 10 pesos, es bueno, fresquito y sale del horno. No es la gran cosa extraordinaria, es lo que hay, lo que conoces bien, lo de siempre y lo tradicional de tu barrio. Pero un día llega Pablo, el panadero nuevo de la otra cuadra, con una propuesta muy diferente y atractiva. Pablo viene de otro pueblo lejano y trae un pan increíble y delicioso que solo cuesta 8 pesos, más barato y más rico. ¿Qué haces tú como consumidor inteligente que busca ahorrar? Obvio, te vas con Pablo porque ahorras 2 pesos valiosos. Además te llevas mejor calidad en el proceso. Eso es el libre comercio funcionando a tu favor perfectamente, competencia sana y beneficiosa. Pero Don Juan se enoja muchísimo porque está perdiendo clientes cada día que pasa y ve su negocio en grave peligro. Entonces va corriendo con el presidente de la colonia desesperado y le dice: ese Pablo me está quitando todo mi negocio, haz algo urgente. El presidente de la colonia, que quiere quedar bien con Don Juan porque es su compadre y le debe favores, inventa una nueva regla absurda y convenenciera: desde hoy, el pan de Pablo tiene un impuesto extra obligatorio que debe pagar. Ahora el pan de Pablo ya no cuesta 8 pesos sino 12 pesos completos, porque le metieron 4 pesos de impuesto artificial. ¿Y quién termina pagando ese impuesto ridículo e injusto al final del día? Tú, el consumidor que solo quería pan barato y de calidad. Ese impuesto extra que inventaron de la nada es exactamente lo que llamamos un arancel en economía global, una barrera artificial. No mejora nada en absoluto, solo encarece todo sin beneficio y te obliga a pagar más por lo mismo que antes. Ahora multiplica esa historia simple del pan por absolutamente todo lo que compras en tu vida diaria, tu ropa y tecnología. Todo pasa por esta guerra de aranceles que está ocurriendo ahora mismo en el mundo real y te afecta directamente sin piedad. Aquí viene lo realmente peligroso que nadie te cuenta en las noticias: esta guerra no es solo entre dos países que se odian. Es una fragmentación global masiva donde todos los países están levantando muros económicos contra todos al mismo tiempo ahora mismo. Estados Unidos le pone aranceles a China, entonces China responde con aranceles a Estados Unidos en represalia inmediata y fuerte. Europa entra al pleito, India también se suma a la batalla, Brasil se defiende, y cada país comienza a proteger lo suyo. ¿Sabes qué es lo más irónico y triste de todo esto que está pasando? Los políticos te venden aranceles como si fueran para protegerte.
para defender empleos locales en tu comunidad y hacer grande nuevamente al país, como en los viejos tiempos dorados del pasado. Pero la verdad amarga y difícil de digerir es que los aranceles nunca protegen al consumidor final, que eres tú y tu familia. Solo protegen a las empresas ineficientes que no pueden competir de manera justa en el mercado global y necesitan ayuda constante del gobierno. Mientras tanto, tú pagas más por todo sin recibir absolutamente nada a cambio de ese sacrificio y esfuerzo. Tu dinero vale menos cada día, tus opciones se reducen, y la calidad de los productos baja, sin presión para innovar. Déjame darte un ejemplo concreto que seguro ya viviste en carne propia recientemente, afectando tu bolsillo. ¿Recuerdas cuando comprar un teléfono celular era relativamente barato y accesible para la mayoría, hace 10 años atrás? Pero hoy, con nuevos aranceles tecnológicos entre Estados Unidos y China, esos mismos teléfonos han subido 30 y 50%. No es que la tecnología sea más cara de producir en las fábricas, es puro impuesto político sin sentido para el consumidor final. Lo mismo pasa exactamente con tu ropa y zapatos que compras regularmente. Las marcas traían producción de Vietnam, Bangladesh o China. Ahora tienen que pagar aranceles enormes e inesperados, entonces trasladan ese costo directamente a ti en el precio de la etiqueta sin remordimiento. No solo es el precio inicial de compra lo que te afecta, también los tiempos de entrega se han vuelto una pesadilla absoluta. Las cadenas de suministro globales se están rompiendo en pedazos frente a nuestros ojos y nadie sabe cómo arreglarlas rápidamente ni tiene plan. Antes, un producto hecho en Asia llegaba a tu ciudad en 2 o 3 semanas como máximo, sin problemas y rápido. Hoy puede tardar meses enteros porque los barcos tienen que esquivar sanciones internacionales, aranceles cambiantes y rutas comerciales fragmentadas. Pero aquí viene la parte que realmente me preocupa profundamente y por eso te estoy haciendo este vídeo hoy con urgencia. Esto apenas está empezando su fase inicial, y la mayoría de la gente no tiene idea de lo grave que se va a poner. Déjame mostrarte cómo este punto de inflexión histórico está transformando tu realidad económica de maneras que nunca imaginaste posibles antes. Mientras los políticos juegan ajedrez geopolítico en sus oficinas lujosas, tú estás pagando cada movimiento con dinero real de tu cuenta bancaria. Primero, hablemos del golpe más directo y brutal que estás recibiendo en este momento, los precios de todo lo que consumes. No es inflación tradicional causada por imprimir billetes, es algo mucho más estructural y difícil de resolver para los gobiernos actuales. Cuando los países imponen aranceles recíprocos y levantan barreras comerciales por razones políticas, las empresas deben reorganizar sus cadenas de suministro. Esa reorganización masiva cuesta miles de millones de dólares que, adivina quién termina pagando al final del día por completo. Exactamente, tú y yo, los consumidores finales que no tenemos nada que ver con estas disputas ideológicas entre superpotencias. Un iPhone antes costaba 500 porque se ensamblaba en China, ahora cuesta 700, por costos superiores en Vietnam e India. Esos $200 extra no desaparecen mágicamente en el aire, salen directo de tu bolsillo cada vez que actualizas tu teléfono. Esto se replica en miles de productos que usas diariamente sin siquiera darte cuenta de la magnitud del problema que enfrentamos ahora. Segundo impacto devastador, los tiempos de entrega se están volviendo completamente impredecibles y caóticos para todos los consumidores. Pediste algo en línea que antes llegaba en 3 días, ahora te dicen que puede tardar entre 4 y 8 semanas sin garantía. ¿Por qué sucede esto si supuestamente la tecnología logística es mejor que nunca en la historia humana? Es inexplicable. Rutas comerciales tradicionales, que funcionaron perfectamente durante 3 décadas, están siendo deliberadamente saboteadas por tensiones geopolíticas. Un contenedor que antes viajaba directo de Shanghái a Los Ángeles en 15 días, ahora tiene que hacer escalas adicionales. Ahora pasa inspecciones políticas extras y navega rutas más largas para evitar conflictos, duplicando o triplicando los tiempos totales de viaje. Tercer golpe que posiblemente ya estás sintiendo en carne propia, la calidad de los productos está bajando drásticamente. Esto significa componentes de menor calidad, procesos de manufactura más rápidos y menos control riguroso, afectando al consumidor. Esa camisa que te duraba 5 años ahora se deshilacha en 6 meses, perdiendo su utilidad y valor rápidamente. En lugar de algodón egipcio de alta calidad, ahora usan fibras sintéticas baratas de proveedores secundarios, nunca antes considerados. Cuarto impacto crítico que afecta especialmente a quienes trabajan en comercio internacional, las transacciones financieras se vuelven muy complicadas. Enviar dinero al extranjero solía ser instantáneo con costos mínimos, pero ahora es una pesadilla burocrática total y frustrante.
Los bancos implementan filtros políticos más estrictos para cumplir con sanciones internacionales fragmentadas y contradictorias, sin piedad. Tu transferencia puede quedar congelada semanas enteras porque algún algoritmo sospecha que podría violar una de las 1500 sanciones activas. Las comisiones se han disparado brutalmente porque los intermediarios financieros asumen riesgos legales enormes al facilitar transacciones entre países. Países que técnicamente no están en guerra, pero tampoco son amigos en este nuevo orden mundial multipolar y profundamente desconfiado. Quinto efecto devastador: tu capacidad de ahorro y planificación financiera a largo plazo está siendo completamente destruida por la incertidumbre. En un mundo fragmentado, las reglas cambian constantemente sin previo aviso, dificultando toda planificación. Imagina que estás ahorrando para comprar una casa o la universidad de tus hijos, haciendo cálculos basados en proyecciones económicas. De la noche a la mañana, dos países imponen aranceles recíprocos del 40%, disparando la inflación y destruyendo tus planes. Tu dinero pierde valor real mucho más rápido de lo que cualquier economista tradicional podría haber predicho antes. Estamos en territorio completamente nuevo donde las viejas reglas económicas simplemente no aplican como solían hacerlo durante décadas de estabilidad. Sexto impacto que golpea especialmente a las generaciones jóvenes: las oportunidades de trabajo internacional y movilidad laboral se reducen. Si soñabas con trabajar o estudiar en el extranjero, desarrollar una carrera global, ese sueño se está volviendo más difícil cada mes. Los países están endureciendo visas laborales, priorizando agresivamente a sus ciudadanos locales y creando barreras proteccionistas que frenan a todos. El mercado laboral global se convierte en una colección de mercados nacionales aislados y mucho menos dinámicos, un retroceso histórico enorme. Séptimo golpe económico directo a tu vida cotidiana: la innovación tecnológica se está desacelerando peligrosamente para todos. Ecosistemas de investigación global se fragmentan, científicos chinos ya no colaboran libremente con estadounidenses, duplicando esfuerzos innecesariamente ahora. Esa vacuna que podría desarrollarse en 3 años con colaboración internacional completa, ahora tardará 7 años más. 3 laboratorios diferentes en bloques geopolíticos distintos están trabajando en soluciones paralelas sin compartir datos cruciales para todos. Octavo impacto masivo: tu acceso a la información y entretenimiento global también está siendo fragmentado estructuradamente y gravemente. Las plataformas digitales que antes operaban globalmente, ahora crean versiones regionales separadas, limitando tu acceso a contenido y conocimiento. Aplicaciones que funcionaban perfectamente en todo el mundo, ahora están bloqueadas en ciertos países por gobiernos nacionalistas. Servicios de streaming tienen catálogos radicalmente diferentes según fronteras políticas, limitando tu capacidad de conectarte con otras culturas y personas. Aquí llegamos al momento crítico de la verdad absoluta que necesitas entender con urgencia hoy sin falta. No es un ciclo temporal que se va a revertir mágicamente, estamos presenciando un cambio estructural profundo en la economía global. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como persona común frente a esta realidad gigantesca y abrumadora sin fin? Primero, entiende que no eres una víctima pasiva. Tienes opciones concretas y decisiones inteligentes para proteger tu bolsillo. Diversifica tu canasta de consumo de manera estratégica. Busca productos locales cuando sea posible para tu beneficio. Mientras más corta sea la cadena de suministro, menos vulnerable eres a los aranceles internacionales. No es nacionalismo ciego, sino inteligencia financiera. Segundo movimiento crucial: mantén tus finanzas personales flexibles en un mundo que se está volviendo rígido y complejo. Considera tener ahorros en diferentes monedas si es posible, porque la fragmentación divide sistemas monetarios y evita poner huevos en una canasta. Tercero, invierte en habilidades que trasciendan fronteras, porque el conocimiento sigue siendo la única moneda verdaderamente global y libre. La educación, las habilidades digitales y la capacidad de adaptación valen más que nunca en este nuevo mundo fragmentado que construimos. Aquí viene la verdad más importante de todas: mantente informado pero no paralizado por los eventos. Esta fragmentación financiera global es real, está sucediendo ahora mismo y va a acelerar durante los próximos años sin freno. La próxima vez que veas subir los precios o escuches hablar de inflación, recuerda que ahora conoces la historia completa. No es solo números abstractos en pantallas de Wall Street, sino una transformación masiva del orden económico mundial que toca tu puerta. Si este vídeo te abrió los ojos, compártelo con tu familia porque todos merecen entender qué está pasando realmente. Suscríbete al canal para más verdades sin filtro. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, familia.
en un nuevo vídeo.